El liderazgo de Estados Unidos como única potencia global parece estar llegando a su fin. Los BRICS, el grupo de países emergentes liderado por China, pretenden avanzar hacia un mundo multipolar que desafíe el dominio de Washington y sus aliados occidentales. En la reciente cumbre en la ciudad rusa de Kazán, los BRICS plantearon la necesidad de reformar las instituciones internacionales para dar voz a los países del denominado Sur global. Otro de los objetivos pasa por potenciar el uso de las respectivas monedas en las transacciones comerciales, lo que amenazaría a medio plazo la hegemonía del dólar. Pero ¿serán capaces los BRICS de liderar ese proceso hacia un nuevo orden mundial? ¿Y cómo responderán Estados Unidos y sus aliados al desafío de los países emergentes? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Como era previsible, la reciente cumbre de los BRICS en Kazán despertó una enorme expectación. Para Rusia, la anfitriona, la cita suponía la oportunidad de escenificar que Occidente ha fracasado en su objetivo de aislar internacionalmente al país por su guerra en Ucrania. La cumbre contó con la presencia de cerca de 40 países y más de 20 jefes de Estado, entre ellos líderes como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, un país OTAN que aspira a formar parte de los BRICS. Incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo presente en la cumbre, una presencia que despertó duras críticas por parte de Ucrania y sus aliados occidentales. Pero polémicas al margen, la cita sirvió para escenificar que los BRICS constituyen una realidad en ascenso en la esfera global. La cumbre de Kazán contó por primera vez con los 4 nuevos miembros incorporados el pasado enero. A los 5 integrantes originales ahora se suman Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Irán. Además, los BRICS contarán en el futuro con la categoría de países asociados, un grupo al que se unirán, entre otros, Cuba, Bolivia, Nigeria, Turquía o Indonesia. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. Para los países fundadores de los BRICS, el objetivo pasa por crecer sin poner en riesgo la cohesión del bloque. Cuanto más pluralidad, muy lindo, pero son más voces que también tienen intereses diferentes y sobre todo a nivel regional, que en algunos puntos son irreconciliables entre los propios socios que tiene este BRIC Plus. Veremos cómo eso se resuelve. China pues, será capaz de resolverlo, de ponerse al hombro el liderazgo y poder resolver eso, yo lo dudo, incluso con el poder, con la capacidad que tiene ahora, con todo lo que implica el liderazgo, el protagonismo, la proactividad de Xi, me parece que no es suficiente por ahora. Sea como sea, los BRICS son ya una realidad en el concierto internacional, de entrada desde el punto de vista económico. Los 9 países miembros del bloque representan el 36% del PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, por tan solo el 29% de los países que integran el G7. Además, los BRICS abarcan ya al 45% de la población mundial y el 40% de la producción de petróleo. Según datos del Fondo Monetario Internacional, los países BRICS crecerán este año en niveles muy superiores a los de los países occidentales. India encabeza un listado en el que Estados Unidos, en la 8ª plaza, es el primer país del G7 en un ranking que cierra Alemania. Un peso económico creciente que no se ve reflejado en unas instituciones globales que siguen dominadas por Occidente. Para cambiar esta realidad, los BRICS, con China a la cabeza, buscan sumar a países emergentes y en desarrollo en su lucha por transformar el equilibrio de poderes a nivel global. The other narrative I would say that's very powerful, I looked at the Chinese press on all of this. In one paragraph in People's Daily today, the word Global South was written 14 times. So they're really emphasizing that they represent the Global South and that, that they've been neglected and by the Global North, you could say. They're trying to show that they represent the neglected Global South and give them a voice. Pero, ¿qué objetivos concretos persiguen los BRICS? De entrada, la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para incluir como miembros permanentes a India, Brasil y algunos países africanos, lo que choca con la oposición del bloque occidental. ¿Por qué no tienen derecho a reclamarlo?
No, porque son países autoritarios que lo que van a hacer es generar más conflictividad y van a impulsar agendas que van en contra de la democracia y los valores liberales. Bueno, este es un mundo diverso, donde la iliberalidad claramente está en ascenso. Nos guste o no, es un dato de la realidad. Y se supone que los organismos internacionales debieran reflejar esa composición de poder. Pero no solo se trata de ganar influencia en el ámbito geopolítico. Los países emergentes quieren tener también voz y voto en las principales instituciones financieras internacionales, que deberían reflejar un poderío económico que irá a más en los próximos años. Con China e India acaparando más de un tercio del crecimiento mundial hasta el año 2029, por delante de Estados Unidos, y con Rusia y Brasil superando incluso a Alemania. En las últimas décadas, Washington y sus aliados han mantenido su control sobre instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han contribuido a diseñar una arquitectura financiera global que ha servido para apuntalar la hegemonía del dólar, una hegemonía con la que ahora los BRICS pretenden acabar. La declaración final de la cumbre de Kazán aplaude el uso de monedas nacionales en las transacciones comerciales, un intento de reducir paulatinamente el peso del dólar en el comercio global. Una larga aspiración de los países BRICS. El año pasado, durante una visita a China, el presidente de Brasil cuestionaba el papel del dólar como moneda de uso obligado para el intercambio comercial y abría la puerta a introducir monedas alternativas. Ausente en Kazán por problemas de salud, Lula da Silva lanzaba desde Brasil este mensaje a los participantes en la cumbre. É chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. En Kazán, Rusia presentó una propuesta para crear un sistema de pago alternativo al SWIFT, el sistema de transacciones internacionales controlado por Estados Unidos y el bloque occidental. En la práctica, Washington ha utilizado el SWIFT como herramienta para implementar su política de sanciones, por ejemplo, excluyendo a Rusia del sistema por su guerra en Ucrania. They want to try to get around U.S. ability to sanction these countries. So you have Iran upset with sanctions since 2018, Russia because of the war in Ukraine, and China. This is their biggest fear, that should anything happen in tensions between the U.S. and China, that the U.S. and the West could sanction them. So they're looking at a way to get around sanctions. And the more countries in this grouping, the more likely that they will able to come up with something. Sin embargo, la propuesta rusa no recibió la acogida que esperaba Moscú. En la declaración de Kazán, los BRICS se limitaron a estudiar la viabilidad de un sistema alternativo al SWIFT que complemente la estructura ya existente en el que los países participarían de forma voluntaria. No es que a China no le interesa que haya un sistema alternativo. Sabes que China tiene una gran intención de internacionalizar su moneda, el renminbi, que se use cada vez más en el comercio global. A Rusia eso le parece fantástico porque le permite una vía alternativa, pero China también sigue privilegiando ante todo la evasión de las sanciones occidentales, y el foco va a ser en buscar la estabilidad en términos comerciales con los Estados Unidos. Las reticencias, especialmente chinas, a la propuesta rusa ponen de manifiesto que los BRICS no son un bloque homogéneo. Más allá de equilibrar la balanza de poder con Occidente, las potencias emergentes persiguen sus objetivos particulares. Un buen ejemplo de ello lo constituye la India. Tiene presencia en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, pero también está en el Quad, que es un foro anti-China que lideran Estados Unidos, Japón y Australia. Así que la India no va a abandonar esa ambigüedad estratégica que le hace siempre querer tener un pie en Occidente y otro pie en estas conformaciones de Oriente. Y eso va a ser un limitante en muchos temas de la agenda de los BRICS, porque la India va a seguir siendo un actor líder en los BRICS. Como veíamos antes, los BRICS siguen creciendo. Ya son 9 los miembros del bloque, con otros 13 países pendientes de unirse en calidad de asociados. Mientras que Asia y África ganan peso,
el continente americano parece quedar relativamente atrás en el proceso de ampliación. En Kazán, tan solo Cuba y Bolivia recibieron luz verde para incorporarse al grupo, mientras que Nicaragua y Venezuela fueron rechazadas, ambas vetadas por Brasil, que presionó a sus socios para impedir que se consumara el ingreso. ¿Pero se trata de un no definitivo o veremos a corto y medio plazo nuevas incorporaciones de países latinoamericanos? En el corto plazo podría ser Venezuela, que la verdad que creo que le restaría más que sumarle a estos BRICS. Yo creo que lo de Argentina ha sido una gran frustración porque era la posibilidad de sumar otra democracia de la mano de Brasil. Me parece que mientras esté Milei en el poder eso no tiene vuelta atrás y no aparecen la verdad que otros países. Así que Latinoamérica por ahora va a seguir siendo Brasil en términos de la voz en los BRICS. Los BRICS se preparan pues para impulsar un orden mundial alternativo a la hegemonía occidental de las últimas décadas, o lo que es lo mismo al dominio de Estados Unidos, que ha venido ejerciendo un papel de potencia unipolar tras la caída de la Unión Soviética. Washington es consciente de los retos que plantea el bloque de países emergentes, especialmente de China, el único país en condiciones reales de disputarle la supremacía a Estados Unidos. Ahora el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca augura una nueva era de confrontación entre Washington y Pekín. El presidente electo ha amenazado con introducir aranceles del 60% a las importaciones de productos chinos, toda una declaración de guerra comercial que obligará al gigante asiático a responder. Pero, ¿qué supondrá para los BRICS la nueva presidencia de Trump? ¿Veremos un aumento de las tensiones o habrá espacio para el diálogo? Va a depender mucho de eso, si Trump quiere confrontar o quiere negociar. Parte de la visión del MAGA, que en lo económico es aislacionista, proteccionista, en términos de la geopolítica, él quiere un Estados Unidos que salga a resolver los grandes conflictos. O si dice, mi postura va a ser confrontar, afianzar el liderazgo desde la confrontación contra estos bloques liderados básicamente por China y acompañados por Rusia, ¿no? La era del dominio hegemónico en solitario de Estados Unidos llega lentamente a su fin. Impulsados por su pujanza económica, otros países pretenden tomar el relevo de Washington y sus socios occidentales, o al menos redefinir los equilibrios de poder para construir un nuevo orden mundial multipolar. Aún está por ver, sin embargo, si esa transición se lleva a cabo a través del diálogo o si se acaba imponiendo la confrontación.